Balduino 4. Tienes 9 años y ya eres más importante que la mayoría de los hombres adultos en Jerusalén. Los nobles te observan como si fueras el futuro de la cristiandad. Los sacerdotes hablan de ti como un niño bendecido por Dios. Tu padre gobierna uno de los territorios más peligrosos del planeta. Y tú creces rodeado de armaduras, conspiraciones y guerra. Pero mientras todos piensan en el día en que usarás la corona, nadie nota algo extraño en tu cuerpo. Estás jugando con otros niños de la corte. Uno de ellos te muerde el brazo. Los demás se ríen. Pero tu tutor, Guillermo de Tiro, se queda mirando fijamente algo raro. No reaccionaste. Ni siquiera hiciste un gesto. Después vienen más señales. Te golpeas y no sientes dolor. Te quemas y apenas reaccionas. Algunas partes de tu piel empiezan a quedarse dormidas como si dejaran de pertenecerte. Y poco a poco los médicos entienden algo aterrador. Lepra. En el siglo XII eso no era simplemente una enfermedad. Era prácticamente una condena social antes de la muerte física. Los leprosos eran expulsados de las ciudades. Obligados a vivir aislados. Considerados impuros. La gente evitaba tocarlos por miedo. Muchos terminaban abandonados en caminos, esperando morir lentamente mientras sus cuerpos se deformaban. Pero tú no puedes desaparecer. Porque eres Balduino 4. El heredero del reino de Jerusalén. Y eso convierte tu enfermedad en un secreto político gigantesco. Tu padre intenta protegerte. La corte intenta ocultarlo. Pero la lepra no funciona así. La lepra siempre avanza. Siempre encuentra la manera de mostrarle al mundo lo que está haciendo contigo. Cuando Amalarico muere, apenas eres un adolescente. Y de pronto el peso completo del reino cae sobre un niño, cuyo cuerpo ya empezó a destruirse lentamente. Los nobles se inclinan frente a ti, pero muchos por dentro ya están calculando cuánto tiempo te queda vivo. Eso convierte tu reinado en algo horrible desde el principio. Porque mientras otros reyes soñaban con conquistar territorios o construir imperios, tú solo intentas ganar tiempo. Tiempo antes de quedarte ciego. Tiempo antes de perder movilidad. Tiempo antes de que la enfermedad te convierta en alguien imposible de ocultar. Y aún así, sorprendentemente, funcionas mejor que casi todos los hombres sanos a tu alrededor. Balduino aprende rápido. Mucho más rápido de lo que la corte esperaba. Entiende política. Entiende manipulación. Aprende a detectar ambición en los ojos de los nobles. Descubre quién miente. Quién conspira. Quién quiere usarlo como un rey decorativo mientras ellos controlan Jerusalén desde las sombras. Y lo peor es que prácticamente todos quieren algo. La corte está llena de hombres obsesionados con poder, tierras y dinero. Familias enteras luchan entre sí mientras al mismo tiempo intentan aparentar unidad delante del rey enfermo. Nadie confía realmente en nadie. Y Balduino entiende que si muestra demasiada debilidad, el reino podría romperse incluso antes de que llegue el enemigo externo. Porque el verdadero monstruo todavía está creciendo al otro lado del desierto. Saladino. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub no es simplemente un general más. Es inteligente, paciente, carismático. Mientras los reinos cristianos se dividen por orgullo y política, él está unificando ejércitos musulmanes bajo una sola causa. Y lentamente empieza a rodear Jerusalén como una tormenta que se acerca cada año un poco más. Balduino lo entiende antes que la mayoría. Entiende que el reino no sobrevivirá si sigue dividido. Pero convencer a los nobles de dejar de pelear entre ellos es casi imposible. Algunos lo obedecen solo porque todavía lleva la corona. Otros ya esperan el momento en que muera para tomar control. Y mientras tanto, la lepra sigue avanzando. Tus dedos empiezan a deformarse lentamente. A veces necesitas ayuda para montar un caballo. Hay mañanas donde no puedes sentir partes enteras del cuerpo. Tu rostro empieza a cambiar. Y aún así tienes que sentarte frente a embajadores extranjeros fingiendo que todo está bajo control. Eso probablemente es lo más agotador de toda su vida. No solo estaba muriendo lentamente. Tenía que ocultar esa muerte mientras dirigía un reino entero. Pero entonces llega el momento donde el mundo descubre que Balduino 4 no es solamente un rey enfermo. Es peligroso. 1177. Saladino invade el reino de Jerusalén con miles de soldados. Muchos creen que será una campaña rápida. Algunos nobles cristianos incluso entran en pánico. El ejército enemigo es enorme. Y en medio de todo eso está Balduino, un adolescente enfermo cuya propia corte duda de él. Pero Balduino decide atacar. Y lo hace de la manera más absurda posible. Carga directamente contra Saladino. Imagínalo por un segundo. Tu cuerpo apenas funciona correctamente.
Tus manos ya no tienen fuerza normal. Tus piernas empiezan a fallar. Algunos hombres prácticamente deben ayudarte a prepararte para montar. Y aún así decides lanzarte contra uno de los comandantes militares más temidos del mundo. La batalla de Montgisard se convierte en una humillación histórica para Saladino. Los cruzados destrozan al ejército musulmán. Saladino apenas logra escapar vivo. Miles de sus hombres mueren o huyen. Y de pronto toda Jerusalén empieza a mirar a Balduino de otra forma. Ya no es solamente el rey enfermo. Ahora es el muchacho leproso que derrotó al hombre más peligroso del Medio Oriente. La noticia se expande rápidamente. Algunos creen que Dios está protegiéndolo. Otros hablan de milagros. Pero la realidad es mucho más cruel. Porque después de la victoria, Balduino vuelve a quedarse solo con su enfermedad. Y la lepra no se impresiona con las victorias militares. Sigue avanzando. Cada año peor que el anterior. Sus manos se deforman más. La movilidad disminuye. La visión empieza a deteriorarse. Algunas crónicas describen cómo ya no podía caminar largas distancias sin ayuda. El rey más importante de Jerusalén lentamente se transforma en un hombre atrapado dentro de un cuerpo que se apaga antes de tiempo. Pero incluso así sigue gobernando. Eso es lo realmente increíble. Mientras muchos hombres sanos alrededor suyo toman decisiones estúpidas por orgullo o ambición, Balduino sigue pensando estratégicamente. Intenta mantener la paz cuando puede. Intenta evitar guerras innecesarias. Intenta controlar a nobles impulsivos que constantemente quieren provocar conflictos mayores. Y entonces aparece Guy de Lusignan. Balduino inmediatamente sospecha de él. Ve algo peligroso en su personalidad. Lo considera arrogante, impulsivo. Cree que no tiene la inteligencia suficiente para liderar Jerusalén contra Saladino. El problema es que Guy empieza a ganar influencia política gracias a matrimonios y alianzas dentro de la corte. Y Balduino siente que está viendo el futuro destruirse frente a él. Porque mientras su cuerpo empeora, entiende que eventualmente alguien más heredará el reino. Y cada vez tiene más miedo de que ese alguien destruya todo lo que intentó proteger. Los últimos años de su vida se vuelven casi insoportables. La ceguera avanza. A veces necesita ser cargado físicamente. Algunos dedos ya no funcionan. El dolor y el agotamiento son constantes. Pero incluso peor que eso es el miedo. El miedo de morir y dejar Jerusalén en manos equivocadas. Balduino intenta desesperadamente asegurar la sucesión correcta. Toma decisiones políticas difíciles. Manipula alianzas. Intenta limitar el poder de Guy de Lusignan. Pero cada movimiento consume energía que ya no tiene. Y mientras tanto, Saladino sigue esperando pacientemente. Eso es lo aterrador. Saladino entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Sabe que el joven rey está muriendo. Sabe que Jerusalén depende de una sola persona para mantenerse unida. Así que espera. Observa. Deja que el tiempo haga parte del trabajo por él. Porque a veces el enemigo más poderoso no necesita atacar inmediatamente. Solo necesita esperar a que tu cuerpo termine de destruirte. Cuando Balduino IV llega a sus últimos años, prácticamente ya no parece el mismo hombre que derrotó a Saladino en Montgisard. Tiene apenas poco más de 20 años, pero parece décadas mayor. El rostro consumido. El cuerpo debilitado. La vista casi perdida. Y aún así sigue intentando gobernar. Eso probablemente sea lo más trágico de toda la historia. Balduino nunca tuvo realmente una juventud. Nunca tuvo tiempo para una vida normal. Mientras otros hombres de su edad pensaban en fiestas, familias o aventuras, él pasaba sus días intentando evitar el colapso de un reino entero mientras observaba cómo sus propias manos dejaban de responderle. Finalmente, en 1185, Balduino IV muere. Tiene apenas 23 años. 23. La edad donde muchas personas apenas están comenzando a descubrir quiénes son, y él ya había cargado sobre sus hombros uno de los conflictos más importantes del mundo medieval. Pero lo más perturbador ocurre después de su muerte. Porque Balduino tenía razón. La corte empieza a fracturarse. Guy de Lusignan termina tomando decisiones desastrosas. Los nobles vuelven a dividirse. Y Saladino finalmente ataca con toda su fuerza. La batalla de Hattin destruye completamente al ejército cruzado. Miles mueren. La Vera Cruz es capturada. Jerusalén queda indefensa. Y poco después, la ciudad cae. Todo aquello que Balduino IV intentó evitar durante años sucede exactamente como él lo imaginó. Y quizá eso sea lo más aterrador de Balduino IV. No que estuviera muriendo lentamente,
sino que entendía perfectamente cómo iba a terminar todo mucho antes que los demás. Mientras el reino celebraba victorias temporales, él ya podía ver el desastre acercándose. Porque a veces el peor castigo no es perder el poder, es saber exactamente cuándo todo va a derrumbarse y no poder detenerlo. Así que ahora dime en los comentarios, ¿crees que Jerusalén habría sobrevivido si Balduino 4 hubiera tenido más tiempo? Y si quieres seguir descubriendo historias donde los hombres más poderosos terminaron viviendo auténticas pesadillas, suscríbete al canal, porque el video que aparece en pantalla demuestra que algunos reyes jamás pudieron escapar de su destino. Principio del formulario.